queridos amigos. Este viernes aquí los saluda Janet Moltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Acuérdense que somos una organización sin fines de lucro. Janet Moltenius de Casa de la Cultura El Salvador. Alguien tiene prendido su teléfono porque aquí los saluda Janet Moltenius de Casa de la Cultura. Bueno, vamos a comenzar de nuevo porque se veía que estábamos con mucho ruido. Soy Janet Moltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. y quería recordarles que somos una organización 100% voluntaria, que nuestra misión es educar, promover y celebrar la cultura, las artes y la historia de salvadoreños y salvadoreños norteamericanos en el mundo entero. Para mí, cuando pienso que nosotros existimos como Casa de la Cultura El Salvador, quiero decirles que está con nosotros un héroe que tenemos nosotros en el área metropolitana, y este es Carlos Parada Ayala, quien también pasó muchos años promoviendo las artes en esta área en un esfuerzo que se llamó Para Eso la Palabra, que la gente venía de diferentes partes de Estados Unidos a oír Para Eso la Palabra. Les quiero decir que están con nosotros tanto Carlos Parada como Carmen Molina Tamacas. ¿Por qué? Porque estamos esta noche hablando de su libro, del libro de Carmen, Salvi Yorkers. Y Carlos, él siempre, bienvenidos Carlos y Carmen. Le voy a presentar tanto a Carlos como a Carmen en un minuto, porque Carlos siempre dice que él nació en San Juan Opico, a mucha honra. Creo yo que eso es bien importante porque el sentido de identidad como salvadoreño es un placer. Y es autor de libros bilingües de poemas, La luz de la tormenta, The Light of the Storm, y es coeditor de una antología que me fascinó, que se llama Al pie de la Casa Blanca, Poetas Hispanos de Washington, D.C. Y hicieron también el complemento de poner Knocking on the Door of the White House, Latina and Latino Poets in Washington, D.C. Entonces, Carlos ha pasado, no es solamente él estudió en Amherst College y sacó también una maestría en educación, pero ha tenido la entereza, la visión y el compromiso de ser también maestro de jóvenes, enseñándoles la poesía para que puedan expresarse los futuros poetas latinos aquí en Estados Unidos. Así que gracias, Carlos, por ese regalo que nos hace. La verdad que me encantó conocer cómo Carlos ha estado trabajando con Carmen Molina Tamacas. ¿Por qué? Porque estos dos son un dúo perfecto. Porque Carmen es periodista, antropóloga salvadoreña, que en El Salvador desarrolló una carrera profesional en los periódicos como La Prensa Gráfica, el Diario El Mundo, el Diario de Hoy, elsalvador.com, y colaborando también con publicaciones independientes como El Faro, Revista Factum, CUT, Es Cultural. Pero en Nueva York también ella ha trabajado en ese campo, con el Brooklyner, que no lo conozco porque no soy neoyorquina, y el Diario de Nueva York, de Impremedia. Es que es el periódico en español más antiguo de Nueva York.
y ha hecho artículos sobre inmigración, educación, cultura, arte y política. Y es también editora bilingüe de weather.com. Así que el bilingüismo y el pensar que tenemos que publicar en inglés y en español, porque estamos aquí y que ya los salvadoreños somos transnacionales, ¿verdad? Entonces, ellos son exponentes de esto. Yo les quiero decir que si bien ahora tenemos esta publicación que se llama Salvi Yorkers, y no le voy a quitar a Carlos el gusto de presentar esta publicación y darte la bienvenida, Carmen, porque para nosotros es un honor tenerte aquí en Casa de la Cultura. Y Carlos, adelante. Bien, gracias Janet por esa linda presentación. Gracias también a Casa de la Cultura El Salvador por patrocinar no solo este, sino que tantos programas que manifiestan pues quiénes somos nosotros como salvadoreños, tanto en El Salvador como acá en Estados Unidos y en otras partes del mundo, ¿no? Sí, es un placer realmente el día de hoy estar en compañía de Carmen Molina Tamacas, que además de ser antropóloga, además de ser periodista, pues es madre de familia, ¿no? Que también eso es importante reconocerlo, porque producir una obra, ¿no? Como una obra de investigación tan importante como Salvi Yorker, ¿no? En el contexto profesional y en el contexto familiar, pues siempre es un reto. Hoy estamos reunidos realmente para celebrar, ¿no? La publicación de la segunda edición del libro de Salvi Yorkers, ¿no? Carmen nos va a hablar más adelante sobre cuál es la diferencia entre la primera y la segunda edición, pero también estamos estamos celebrando la publicación en inglés de este libro tan importante. Es tan importante que ganó 2 preseas de Latino Book Awards, ¿no? Así es que este es un momento muy especial para nosotros como salvadoreños en El Salvador, fuera del Salvador, ¿no? Porque tenemos con nosotros a la autora Carmen Molina Tamacas. Entonces, Carmen, háblanos un poco de ti misma. ¿Quién es Carmen Molina Tamacas? Gracias. Para mí es el honor esta oportunidad yo me siento en la Casa de la Cultura de El Salvador como en mi casa y haber tenido la oportunidad de conocerla en persona en la presentación en Washington hace un par de semanas. Y también me encanta que te hayas equivocado, Carlos, y que dijiste que hemos publicado, porque tú eres parte también de este sueño que ha sido llevar al inglés el libro. Y bueno, como ya Janet lo mencionaba hace un momentito, que hizo una brevísima reseña de mi trabajo, yo nací en El Salvador, soy, a diferencia de ustedes, una inmigrante muy joven, tengo apenas 10 años, casi 11 de haber venido de El Salvador. Y trabajé desde muy jovencita, recién graduada de bachiller del Externado San José. Entré a trabajar en la prensa gráfica antes de estudiar periodismo. De hecho, yo no terminé periodismo, no me gradué de periodismo, pero he trabajado 28 años como periodista y trabajé en periódicos impresos, digitales, incluso tuve un programita de radio cuando el diario El Mundo tenía una radio. Y hice mi carrera académica en antropología, que es lo que me ha permitido combinar las herramientas. Hay que recordar que el periodismo le toma prestado a las ciencias sociales el método de investigación, ¿verdad? Pero con el filtro, con los lentes que me da haber estudiado antropología cultural,
eso es lo que me ha posibilitado hacer una publicación de este tipo y orientar desde antes mi carrera o mis intereses personales en el periodismo como en el periodismo cultural, ¿verdad? Entonces así fue como comenzó. Nos mudamos con mi grupo familiar hace casi 11 años, como mencioné. Traía una niña que vino a cumplir 3 años, el otro es totalmente Salvi Yorker porque nació en Manhattan. Y he tenido el privilegio, la verdad, de poder ejercer mi profesión acá. Que es algo, bueno, todos los inmigrantes sabemos que aquí nadie lo está esperando con trabajo y que aquí hay que rebuscarse, ¿verdad? Así fue como comencé a construir con contactos aquí, con contactos allá, y fue como empecé a trabajar. Vine como corresponsal del Diario de Hoy, esa relación duró más o menos 5 años. Y luego empecé a trabajar con el Diario de Nueva York, que es el diario en español más antiguo de Nueva York. Y eso me permitió ampliar el espectro en conocimiento de más allá de la experiencia salvadoreña o centroamericana, como es la experiencia y toda la vivencia y las necesidades y los desafíos de la comunidad centroamericana, perdón, en general latinoamericana en Nueva York. Mira, tú dijiste una cosa que me parece bien curiosa, ¿no? Dijiste que a diferencia de nosotros, tú tienes 10 años de vivir acá y también mencionaste el hecho de que tu hija nació allá en El Salvador, que vino acá de 3 años, y tu hijo nació acá en Manhattan, que ya es un Salvi Yorker. Entonces, la pregunta es, Carmen, ¿qué es un Salvi? Y ese es, bueno, no solo un Salvi, sino que un Salvi Yorker, ¿verdad? Que son conceptos que creo yo que hay una cuenta pendiente de la academia salvadoreña y local en profundizar precisamente en términos como esos. Porque el Salvi es, o al menos como yo lo encontré, yo no me inventé el término Salvi Yorker, yo lo encontré, yo lo descubrí en las redes sociales y me entero que es principalmente en Instagram, en las redes sociales, es un punto de encuentro, un punto de convergencia intergeneracional, que es un puente, la verdad, o sea, especialmente entre los jóvenes, los millennials, que nacieron aquí, que llegaron acá muy pequeños, que, que, que no nacieron en El Salvador o que no crecieron allá y que están buscando esa conexión con con la cultura que posiblemente está diluida en el espacio y en el tiempo y en el silencio de las generaciones que les antecedieron, como ya sea sus padres, sus abuelos, por distintas razones, ¿no? El Salvi Yorker viene a ser, bueno, la unión de dos gentilicios, ¿verdad? El Salvi del salvadoreño y el Yorker del New Yorker. Y en diccionarios urbanos existen otras aplicaciones como bueno, quizás el más común es el New Yorican, ¿verdad? El Dominican York, ¿verdad? Que son los descendientes de dominicanos nacidos en Nueva York, de boricuas nacidos en Nueva York, o el que va, el que viene. Y para mí es fascinante el hecho de que son dos palabras en una sola que nos da esa explicación de por qué vivimos en dos mundos, en dos tiempos, ¿verdad? O sea, tenemos el corazón partido en dos, tenemos la cabeza partido en dos, el uso horario siempre es la hora de El Salvador y la hora de Estados Unidos, ¿no? La hora de Nueva York, ¿verdad? La hora del este, para nosotros que estamos en el este, no es solo Nueva York, ¿verdad? Entonces es vivir, o sea, tener esa vivencia bipolar, si se puede, ¿verdad? O sea, porque uno está con el corazón en dos partes,
Está la familia allá, está la familia acá, están las necesidades de allá, están las necesidades de acá. Entonces, no es tan conocido o generalizado, a muchas personas no se reconocen con ellos, con ese término, ¿verdad? De Salvi Yorker. En la presentación del libro en Washington, una jovencita preguntaba, bueno, entonces, o sea, ¿cómo son a qué equivalen los Salvi Yorkers a nosotros acá? Bueno, y alguien, o sea, yo ni siquiera sabía de eso. Bueno, son Salvitonians. Wow, ¿verdad? Entonces son términos que van surgiendo que quizás la Real Academia de la Lengua jamás los va a tomar en cuenta, ¿verdad? Bueno, incluso hay un debate, ya se estaba publicando mi libro en inglés cuando veo en el perfil de Cipotes en Instagram que había un gran debate en torno a qué es lo correcto. Salvadorian o Salvadorean. Y había una discusión, entonces yo me paniqué y entonces estuve hablando con mi editor y luego con los traductores, o sea, porque yo estaba, bueno, o sea, he cometido un error. No, me dice, o sea, tranquila, o sea, digamos, incluso le hablé a Rafael Ara Martínez allá a saber qué hora era en Francia. Yo no quiero meter la pata, o sea, el libro se está publicando, ¿no? Me dice, tranquila, o sea, los tres son correctos, solo que Salvadoran es más común, igual que Salvadorian, ¿verdad? Entonces es como... A mí me parece, Carmen, que como que debemos de tener esa flexibilidad, ¿no? Como existe, por ejemplo, con los términos Hispanic, Latinx y latinos, ¿no? Exacto. Que a veces son contextuales, ¿no? Son términos que dependen del contexto en el que uno se encuentra. A mí lo que me parece importante es esa aplicación tuya amplia, ¿no? Amplia del término, porque yo sí he oído definiciones de Salvi como alguien que nació acá, una persona, hija de salvadoreños que nació acá y punto. Que para mí es una definición bastante estrecha, ¿no? Y que de mi hermano, por ejemplo, ¿no? Que llegó acá a los 2 años, que de tu hija que llegó aquí a los 3 años y que se van a criar acá y que quizás van a estar mucho más identificados con sus vidas acá, porque acá es donde viven, ¿verdad? Entonces, como que, y también el subtítulo del libro tuyo es... Salvadoreños por nacimiento, neoyorquinos por adopción. Exacto, entonces Sí. ahí vemos, ¿no? También, o sea, que uno tiene la opción, ¿no? De decidir cómo es que uno se va a identificar. La autodeterminación. Sí, 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 sí. exacto. Dejar esa cuestión al libre albedrío de uno, claro, de una manera informada, ¿no? Que es lo que tu libro nos aporta, ¿no? Es un aporte para que nosotros mismos estemos informados sobre quiénes somos, de dónde Y venimos. quería contarles, bueno, no sé si esto se lo he contado en alguna vez, o sea que este fue el último titular que se escogió ya cuando el libro estaba casi en imprenta, porque mi idea era tan aburrida y tan académica como 40 años de panorama de los salvadoreños, panorama histórico de los salvadoreños en Nueva York, panorama de la inmigración salvadoreña en Nueva York, 40 años de los inmigrantes, porque lo quería publicar cuando yo iba a cumplir 40 años. Que no sucedió, obviamente. Y no, o sea, eso se iba a quedar tan encajonado, tan acartonado, que posiblemente, bueno, y también he recibido críticas, o sea, porque ¿quién dice que ese término? Bueno, o sea, para eso está. Entonces, el objetivo es mostrarlo y dar los hallazgos para que sean criticados, analizados y todo, no por quizá, sino por las nuevas generaciones y las futuras. Mira, tú mencionaste que nosotros como que estamos saltando entre esos dos puntos, ¿no? Como que somos, a veces yo lo veo como que somos un arco de luz, ¿no? O un arco aéreo, ¿no? Entre esos dos puntos que nos conecta y nos desconecta, ¿no? Y sin embargo, tú no solo has escrito la versión, 2 versiones ya del libro en español, sino que has escrito
has hecho has publicado la traducción al inglés. Entonces, en el contexto de de ese arco, ¿no?, aéreo que existe entre nosotros, los salvadoreños acá y nuestros colegas, compañeros familiares y salvadoreños allá, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la importancia de que tu libro haya sido publicado en inglés? ¿Y por qué? ¿Por qué se publicó en inglés? Quizás voy a comenzar por el tema de por qué una primera edición y una segunda edición. Eh, Porque se publica, bueno, hago esa investigación que duró 8 años prácticamente desde que yo vine a Estados Unidos. Entonces, luego me tardo todo ese tiempo en hacerlo y lo que yo encontré, o sea, lo que logré ir atrás en el tiempo son 90 años. En ese entonces, cuando yo publico la primera edición es la historia de la familia Oriani Sigüenza, que llega que es de origen, que es salvadoreña de origen italiano, el 2 de septiembre de 1929 a New York Harbor. Entonces marca 90 años, ¿no? Y entonces pasa por toda la historia de la Gran Depresión, los años 40, 50, ya en los 70, y que empieza todo el exilio masivo a partir de la inestabilidad social y luego ya el desastre que marca la guerra y luego la crisis económica, huracanes, terremotos, todo. Entonces termina en 2018. Pero ¿qué sucede? Yo publico el libro, que es el libro de esa entrevista que hicimos con Janet en el verano, ¿verdad? Entonces el libro me hace una entrevista el siguiente mes, porque el libro se publicó a principios de enero. En febrero me hace una entrevista el periodista José Martínez de New York One, y al día siguiente de la cadena Spectrum, creo, al día siguiente tengo un mensaje en Facebook de Salvi Yorkers que me estaba escribiendo el hijo de un salvadoreño que llegó hace 100 años, que justo habían hecho la celebración familiar en noviembre del 2019. Entonces, para mí eso es como, o sea, porque tenía, entonces, y mi editor me ha insistido en eso, don José Fernández Pequeño, o sea, el libro es finito, o sea, porque si no, uno no puede estar cambiando y todo eso, pero en este sentido, o sea, el libro es como un hijo que ha nacido, pero que está creciendo y que tiene su propio desenvolvimiento, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, dije yo, bueno, puedo hacer una serie de libros. Entonces, y luego, ¿qué más puedo hacer? Entonces, porque él, la opinión de él es no tocar el libro, pero entonces vengo yo y se me ocurre, bueno, ¿por qué no hacer un inserto con la historia de Ángel López, que era originario de Chalatenango, de Quesaltepeque, Chalatenango, porque sí hubo un pueblo que se llamaba así, y entonces la segunda edición crece, se le coloca el inserto y crece a 300 páginas para convertirse en la segunda edición. Entonces, trabajamos se fue publicado el 4 de julio del año pasado, y ahí está la segunda edición. Entonces, el libro ya no cubre solo 90 años, sino que 100. Entonces, es como un círculo perfecto de algo que yo no me esperaba en absoluto, ¿verdad? Entonces, y resulta ser que cuando ya empezamos, eso, o sea, el relato de Ángel López se basa en lo que él le había contado, lo que le había contado a su hijo, que ahora es un profesor retirado y que por fortuna tiene documentos y tiene cartas de recomendaciones y correspondencia. Cuando buscamos en los archivos, que en eso me ayudó mi amiga periodista ecuatoriana María Barrera,
encontramos que él en realidad había entrado vía Laredo, Texas, en 1918, justo durante la pandemia de la gripe española. Entonces, ahí, o sea, ahí van entrando en juego el tema de los documentos, el tema de la memoria. Ellos tuvieron una celebración bellísima como familia y tienen una camiseta, un t-shirt bellísimo que dice celebrando el centenario, ¿no? Porque el señor Ángel López muere en 1970 después de haber navegado el mundo como marino mercante durante la Segunda Guerra Mundial y por otros años más. Entonces, y ese libro, que ya crece a 300 páginas, mi editor me dice, ya no. Y entonces estoy aquí, ya no se puede tocar más. Y entonces Sin embargo, la historia de él es fascinante, ¿no? Porque, si mal no recuerdo, Carmen, él estuvo peleando en la Revolución Mexicana, de parte a la par de Emiliano Zapata, y luego fue a Pancho pelear Villa. con Pancho Villa también, ¿no? Sí. Entonces Y es un personaje lamentablemente no tenemos forma de confirmarlo, ¿verdad? Porque él ya murió, porque no hay documentos. Y esos son los aspectos que yo destaco cuando hago la posibilidad de presentar el libro ante estudiantes. La importancia de preservar la propia historia de nuestras propias familias, ¿no? Entonces, porque pudimos reconstruir la historia de Ángel López por las cartas de recomendación cuando él se movía de trabajo. Entonces, así entendimos cómo él trabajó como portero en cines y en hoteles en Brooklyn y hasta que se metió, bueno, al ejército. Entonces, eso es qué sucede. Como lo estaba diciendo, el libro crece a 300 páginas y bueno, ahora, ok, y porque me lo están pidiendo, creo que me he adelantado a una de las preguntas que tenés ahí, o sea, ¿por qué hacerlo en inglés? Porque me lo pidieron. Porque es importante, o sea, y eso yo lo he notado, o sea, que tener la posibilidad, ¿por qué? Porque es natural, o sea, que las nuevas generaciones les cueste más el español, no debería ser así, pero yo a mis hijos les hablo en español, ellos me contestan en inglés. La niña que nació en El Salvador tiene más español y porque no tenemos familia extendida, no hay abuelos, no hay tíos que estén cercanos, entonces para mí es anantes, como decimos, ¿verdad? Pueden contestar palabras, cosas claves, ¿no? O sea, como quiero leche o sí quiero arroz con frijoles, ¿verdad? O platanitos, ¿verdad? Entonces, eh, obviamente yo como no soy nativa del inglés, no me iba a meter a hacer la traducción, eso es imposible, inviable. Y entonces se trabajó la traducción durante 2 años. Y en teoría iba a ser como el inglés es una lengua polisintética, a diferencia del español, iba a achicarse un poco. Pero ¿qué pasa? La brillante oportunidad, Janet, usted sabe, de contar con Carlos Parada Ayala, de que yo no sabía de su rol y de la vivencia que él tuvo en los años 80 en Nueva York. ¿Y cómo se dio la conversación? Porque él ordena mi libro, lo lee y se encuentra con un relato sobre el movimiento de solidaridad. Esa es una deuda pendiente porque esas generaciones van a comenzar a desaparecer y si no están escritas, hay algunas tesis, hay algunas cosas que se han escrito sobre la guerra en general, o sea, todavía, o sea, estamos empezando a ver publicaciones. Bueno, las primeras publicaciones durante la posguerra son los testimonios de las excomandantes guerrilleras como Ana Guadalupe Martínez, o sea, las cárceles clandestinas, nunca estuve sola, que fueron los primeros relatos en primera persona de los horrores de la guerra, ¿no? Pero apenas estamos, esto es al finalizar la guerra, o sea, y la guerra terminó hace apenas cuánto tiempo, ¿no? Y o sea, de esto tiene que seguir, tiene que continuar. Entonces, una de estas grandes deudas es el movimiento de solidaridad.
Y entonces Carlos Paradayala me empieza a contar esa maravilla de vivencia que él tiene como Salvi Yorkers, como Salvi Yorker, y le digo yo, mira, ¿y qué te parece si escribimos algo al respecto? Como dicen los gringos, ¿verdad? Long story short, Carlos tuvo o sea, en un gesto de no egoísmo, de generosidad es la palabra, de compartir esa historia de su vivencia en Nueva York en esos años que deben haber sido tan complicados, de una manera tan sucinta, tan que está incluida en el libro. Yo peleé por ubicarla antes ¿cómo se llama? El prefacio. El prólogo. Pero sí, el prólogo, pero entonces está como epílogo, pero para mí es perfecto porque entonces cierra, porque ahí sí ya no lo puedo tocar, ¿verdad? Entonces, esa ha sido eh, así es como el libro está llegando a más personas que no son salvadoreñas, que no son solo interesadas en los temas salvadoreños y centroamericanos, sino que son colegas, académicos, las nuevas generaciones de estudiantes, ¿verdad? Que están políticos, que les puede interesar de alguna forma ante el gran vacío que hay de literatura. Y la verdad es que sí, la verdad, Carmen, disculpa la interrupción, es que si nosotros mismos no escribimos esa historia, no necesariamente otras personas la van a escribir y claramente no la van a escribir con el mismo nivel de identificación, ¿verdad? Que puede tener, digamos, un salvadoreño. En la academia te pueden decir lo contrario, ¿no? Que tenés que separarte de la situación como para hacer un análisis objetivo. Y sin embargo, mucha de la historia está basada, ¿no? En las declaraciones de individuos, de personas que han vivido la historia. Esas son las fuentes primarias. Y aquí déjame hacer un pequeño paréntesis, porque veo de que en el libro, tú, Carmen, has utilizado estudios académicos de norteamericanos, de estadounidenses en particular, pero también has hecho uso de los estudios académicos sociológicos, ¿no? Que se han hecho en El Salvador con respecto a la migración de los salvadoreños hacia Nueva York. Entonces, háblanos un poquito más de eso. O sea, a mí me interesa que no solo acá se han hecho estudios sobre ese tema, sino que en El Salvador también se han Claro. hecho estudios sobre esas migraciones. Voy a presumir un poquito de mi biblioteca. Este fue prácticamente el primer libro que yo compré cuando me mudé a Nueva York, que se llama Hispanic New York, que es una compilación de ensayos de periodista argentino Claudio Remeseira, donde está el ensayo del doctor Haslip Vieira sobre la construcción de Hispanic New York. Entonces, que es ahí donde yo por primera vez veo datos del censo, de los censos y cómo es a partir de los años 60 que se empieza a desmenuzar por país. Bueno, acabamos de ver los titulares de ayer del desastre que ha sido el resultado del censo 2020 por todo el contexto político, sociopolítico, pandemia, la urgencia de la administración Trump de hacerlo y todo esto, que no contaron a casi 20 millones de personas, ¿no? 18.18 millones de personas. Bueno, entonces aquí con este libro es que empiezo yo a ver eso. Luego, mi gran amigo Mara Enríquez me dice, pero mira, hay un libro, y si hay un libro de los salvadoreños en Nueva York, es American Dreaming. Este libro es hasta más difícil, este libro sí es difícil de encontrar, que es de 1995, que es uno de 2 libros de la tesis de doctorado de la doctora Sarah Mahler, que ella hizo una etnografía, bueno, la única etnografía, o sea, esto es antropología pura, de los salvadoreños en Long Island, que se llama American Dreaming, Immigrant Life in the Margins.
y este que es Salvadorans in Suburbia, que es Symbiosis and Conflict, que todavía se encuentra en Amazon. Entonces, pero vemos la voz de una antropóloga americana graduada de la Universidad de Columbia y de otras universidades, que se inmersa en lo que estaba sucediendo en la comunidad, porque esto es a principios, o sea, recién finalizada la guerra, y todas esas oleadas de gente que estaban aplicando asilo, y bueno, sabemos cómo fue de complicada esa época. Y luego, hay otro, hasta donde yo sé, este es la única etnografía que se ha publicado también. Este sí es un antropólogo salvadoreño que vive en Nueva York, por cierto, que es la etnografía de salvadoreños migrantes en Brentwood y Hempstead, a partir de su tesis de antropología. Y también, bueno, no relacionado con, no en Nueva York, sino que en la costa oeste, está también este libro de Lacey Ábrego, de la doctora Lacey Ábrego, que es Sacrificando Familias, que está en inglés y lo publicó en español en El Salvador, en la Universidad Evangélica. Entonces, y hay, como lo mencionábamos antes de comenzar la entrevista, es curioso la gran cantidad de académicas, como Cecilia Mengíbar, como Sandra Castro, y hay otras personas que están haciendo estudios transnacionales. Me llama poderosamente la atención que están enfocados, como en el caso de Lacey, de la maternidad transnacional, ¿verdad? Porque incluso como por mi viaje a Washington, establecí contacto con el doctor Raúl Sánchez Molina, que me imagino que ustedes lo conocen, que él ha escrito bastante sobre los inmigrantes salvadoreños en Washington. Este es el único libro que está disponible en Amazon, que es Proceso Migratorio de una Mujer Salvadoreña, el viaje de María Reyes a Washington, ella llega en 1998. Entonces, creo que es obligación de la academia. Hay muchas cosas pendientes, obviamente, pero también es importante destacar que si bien hay estudios, ya no digamos del Migration Policy Institute, del Pew Research Center, que el problema es que este tipo de publicaciones son tan técnicas que no llegan a la población en general. Entonces, si yo me planteé el desafío de escribir un libro, definitivamente tenía que ser de una lectura asequible para la mayoría de la población. Y ahorita les voy a dar otra noticia también, que estoy en proceso de hacer el audiolibro. ¿Por qué? Bueno, no solo por la moda y que para mucha gente le encanta, o porque van manejando, porque salen a correr y lo van a leer, por la gran cantidad de gente, de nuestra propia gente, que no sabe leer y escribir, ¿verdad? Entonces, por ahí va las Muy razones, ¿no? bien. De cómo, y el libro, mi libro tiene 20 páginas de bibliografía que no existe, no existía antes, que yo construí, y que creo que es que debe ser como considerado como un punto de partida para las personas interesadas en estudiar las migraciones salvadoreñas, centroamericanas, en esta parte de la costa este. Yo Mira, creo esto es- también, ¿sabes qué? Que una cosa que me encanta de tu libro es que haces pequeños cuentos de personas y uno se identifica porque uno es el inmigrante, entonces ve en los diferentes campos quiénes fueron médicos, quiénes están en las artes. Por ejemplo, nos cuentas muy fielmente quiénes eran los organizadores comunitarios, los que representaban a la comunidad, ya sea en Carecen o asimismo, a nivel de los sindicatos, la importancia de la mujer salvadoreña en los sindicatos. En Nueva York, en toda la parte textil fue impresionante. Es decir, que tú notas, si el académico nos da los números, nos da una pantalla con números, pero tú nos estás dando la textura, el sabor, la variedad, y todos, me encanta que tenga tu libro
a tantos personajes, desde el cantante que está, cantautor, que va Armando a Martínez. fiestas, o ¿me entiendes? Hasta grandes artistas, antropólogos, historiadores. Entonces, das el contexto general y eso creo que es una gran contribución. eh, y ¿sabes qué? La contribución es también porque ya los salvadoreños somos los número 3. Primero son los mexicano-americanos, luego los puertorriqueños y luego los salvadoreños. Hay más salvadoreños que cubano-americanos. Y el contexto, ahora que lo has hecho en inglés, no lo conocen la gente, la población, y tu libro es accesible. Entonces yo quería remarcar para todos nuestros oyentes que es un libro que ciertamente basado en investigación, esas entrevistas que tú has tenido por todas tus habilidades periodísticas, le, le hacen una película muy agradable de ver. Sí, yo le mencionaba a Carmen de que esas entrevistas humanizan, ¿no? Humanizan la historia, humanizan los datos, especialmente al principio, ¿no? Am, El yo quiero principio, perdón que interrumpa, la primera parte es la más dura. O sea, es la más dura, o sea, yo estuve estancada como 5 años, o sea, yo no pasaba de ahí, o sea, porque es la parte de la estadística, la parte de toda esa parte demográfica que ha sido la más difícil de escribir, la más difícil de traducir y la más difícil para hacer el audiolibro. Porque, o sea, me dijo el editor, que es un editor cubano que está en Ecuador trabajando el audiolibro, que le hizo 1500 anotaciones solo a la primera parte, porque se tiene que buscar y se tiene que suavizar de cierta forma para poder hacerlo como audiolibro, ¿no? Entonces, es precisamente eso, o sea, ponerle el rostro a la remesa, ponerle el rostro a las madres, ¿verdad? O sea, ponerle el rostro a tanta familia que ha sufrido las consecuencias de la separación, ¿no? yo quisiera abordar el tema que ha presentado Janet sobre estas personas, estos personajes, en particular sobre Katy Andrade, la dirigente sindical. Sin embargo, mira, nos hace falta, creo que un poquito más de contexto en términos de que cuándo, dónde y cómo, ¿no? Se desarrolla la presencia salvadoreña en Nueva York. Así, brevemente, como para que las personas que nos escuchan no tengan ese contexto ya en términos históricos, en términos de cuándo, no por qué. Bueno, el caso de Katy, o sea, es excepcional. O sea, ella vino muy jovencita en 1951, vino ya viuda, de hecho, de Santa Ana. El esposo murió de una enfermedad así fulminante y de él toma el apellido Andrade. Y ella comienza a trabajar en la industria textil y eso es bien importante. Aunque ella se desempeña en el área metropolitana, pero tiene que ver con lo que estaba sucediendo en Long Island, que después de la Segunda Guerra Mundial hay un gran auge de la industria aeroespacial y militar. Entonces, ¿qué sucede? Hubo 3 razones por las cuales entre los años 50 y los años 60 hubo tres razones por las cuales, bueno, hubo un cambio demográfico en Long Island, luego toda esta disponibilidad de trabajo y hubo también condiciones de reformas migratorias que, que dieron la disponibilidad de un montón de trabajo, de todo tipo, ¿no? Entonces, los latinoamericanos o los centroamericanos que somos que son nuestras poblaciones menos educadas en el sentido de educación formal no podían acceder a esos trabajos y entonces empiezan a agarrar los trabajos de servicios, aunque también hay una anotación de Sandra Castro, la doctora Sandra Castro, que ella en su investigación dice que encontró
un dato sobre el programa de certificación laboral para trabajadores del hogar de esta ley de 1965 que se llamaba Labor Certification Program for Domestic Workers, que estableció a las trabajadoras del hogar como parte del sistema de uno de los sistemas de preferencia. Entonces dice ella, como resultado de esto tenemos en particular a las mujeres que estaban dependiendo de sus empleadores para pedirles. Entonces, así empezaron a llegar, igual empezaron a llegar a Washington más o menos en la misma época, ¿verdad? El caso de Katy Andrade, bueno, que ella se establece en New York City y llega a ser como directora del Departamento de Educación de uno de los sindicatos más grandes de Estados Unidos de la industria de la confección, que es la International Ladies Garment Union, por décadas. Entonces, el trabajo el trabajo que ellos hicieron fue, estaban hablando de derechos civiles, en los 60, de los derechos de los inmigrantes, y luego se convierte en la lucha por los derechos de los indocumentados, pero siempre había ese empuje y esa necesidad de ayudar. Entonces, hubo dos personas que a mí me dijeron, que yo conocí por separado, que uno fue Miguel Ramírez, que trabajó en la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de Nueva York, y el otro fue Omar Enríquez, que también ha trabajado añales en la defensa de derechos, especialmente de los inmigrantes y de los trabajadores inmigrantes. Tenés que conocer a Katy Andrade porque ella es la matriarca de los salvadoreños en Nueva York. Tuve el honor de conocerla, la vi como 3 o 4 veces. El Consulado de El Salvador le dio un reconocimiento por su trabajo, a pesar que ya está como diluido en el tiempo, ¿verdad? Porque si las cosas no se dicen y ahora si no están en internet no existen, ¿verdad? Entonces, ella murió el año pasado, a los casi 85 años, creo. El New York Times le ha publicado un obituario de casi media página reconociendo su trabajo, ¿no? Entonces, es así como, en dos polos, puedo decirlo yo, bueno, pero también está la parte, porque la ciudad de Nueva York son 5 condados, ¿verdad? Son Queens, Brooklyn, que es Kings County, Manhattan, el Bronx y Staten Island. Y está la isla, ¿no? Entonces son condiciones demográficas distintas, pero hay enclaves de salvadoreños en Flushing, en Brooklyn. Por ejemplo, yo conocí un montón de gente de Santa Ana que se congrega en una iglesia en particular, creo que es la del Divino Niño, si mal no recuerdo. Hay otra gente que es de Chalatenango que está en Flushing, y con una característica particular porque la gran mayoría son del nororiente del país, ¿verdad? Son de San Miguel, de Morazán, de La Unión, incluso de Cabañas, aquí en Nueva Jersey también del área de Cabañas. Entonces, hay mucha carne de donde seguir investigando y cuestionando, bueno, ¿cómo ha sido la experiencia tan grande? Pues porque sabemos que en Nueva York la vida en general, es dura. En la ciudad de Nueva York es durísima, pero la gente interesada en salir adelante en sus proyectos de cine, de academia, de medicina, de deportes, pues ahí están. Y eso te quería preguntar. Hemos estado hablando pues, de Katy Andrade, ¿no? Que es un ejemplo de los logros que han tenido los albiyorkers en el estado de Nueva York. Pero tú mencionas a muchos artistas, en especial, yo creo que me pareció bastante curioso, ¿no? Hablas de Paula Heredia, de Sonia Melara, de Guadalupe Maravilla, Juan Carlos Guerra, Juana Ramos, la poeta, ¿no? Armando Martínez. Entonces, ¿por qué tanto artista? ¿Por qué tanto escritor? Como Hasta artistas culinarios, ¿no? Hay las chanchonas también. También hay chanchonas, ¿verdad? chanchona, Quizás sí, no sí. son tan prolíficas como en el área del DMV, que tienen hasta un festival en Manassas, ¿no? Uh-huh. Pero hay chanchonas, ¿verdad? Como es el título del capítulo,
gemas escondidas en la metrópolis y más allá, porque esos Yo, son. sea de paso, solo quiero definir para las personas que nos escuchan que La Chanchona es un grupo musical de un tipo de música, algo así como la cumbia, pero que se genera en el oriente de El Salvador. Música campirana, le dicen, y la base es un contrabajo modificado que es bien ancho y por eso le puse de nombre Chanchona, ¿verdad? Gracias. Y es eso, o sea, como él dice el nombre del capítulo, gemas de la metrópolis y más allá, porque como lo sabemos, ¿no? O sea, que cuando hay noticias de El Salvador, ¿qué es? Controversia política, tragedia por un huracán o un terremoto o la Mara Salvatrucha. O sea, eso es, o las pupusas, ¿verdad? Bueno, y la caracterización de los salvadoreños en la prensa mainstream, ¿no? Como ilegales, ¿no? O ilegales oportunistas. Fundamentalmente. Entonces, es un poco mi aporte de mi trinchera para tratar de cambiar esa narrativa o incidir en la narrativa que no es una mujer blanca o un hombre blanco hablando de eso, sino que es, ¿verdad? Una mujer salvadoreña. Y es para mí, o sea, cuando yo estaba haciendo el recuento, no, claro, que no puede ser un directorio de clasificado como un directorio telefónico, no una guía telefónica, porque no podían estar todos también. Eso generó polémica también. A mí me han acusado de que a mí me han pagado políticos de aquí, políticos de allá, por sacar a fulanito, fulanita, nada más lejos de la realidad. Pero sí creo yo que es importante destacar esos rostros, de esos logros, ¿verdad? De tantos artistas, como lo decía, o sea, son en todas en tantos ámbitos. Por ejemplo, el chef Ricardo Martínez, que él es chef de Marc Anthony, de Jennifer López, de los Yankees de Nueva York, o sea, él ha andado por todo el mundo con su empresa de asesoría de catering, abriendo restaurantes, asesorando, los muchachos que fueron legionarios y que estuvieron en el equipo de fútbol New York Cosmos, que fue el equipo de Pelé, ¿verdad? En su momento, hasta eminencias del área de la medicina como el doctor Mario Enríquez, que está desde principios de los 70 en Estados Unidos, que fue fundador de la Fundación Renal, no solo en El Salvador, sino que también en Nueva York. También el doctor, por ejemplo, lo menciono, el doctor Germán Méndez, que ahora es cafetalero, que hubiera querido profundizar un poquito más la historia de él, porque ellos vinieron en los 80, creo. Y así, o sea, tanta gente que se desempeña, o sea, Guadalupe Maravilla, vos lo mencionaste, o sea, el Museo de Arte Moderno de Nueva York le está curando sus obras y sus performances. Juana Ramos con toda su trayectoria académica y sus publicaciones, Carla Coreas también, bueno, que así fue como nos conocimos, ¿no? Porque, bueno, con Carlos, dicho sea de paso, nos hemos visto una vez, que fue en un festival de Latino Poets. Yo estaba recién llegada, creo, que es el festival que corría Carla Coreas, y todos esos aportes que hay, que siguen, bueno, o sea, y eso es lo curioso, ¿no? Que hay cosas que pasan en Nueva York que no pasan en El Salvador. Por ejemplo, aquí tengo este libro que se llama Primeramente Dios, yo la alivio, que lo publicó Editorial Campana en Nueva York, que son relatos de parteras del norte de San Miguel, de un trabajo etnográfico que hizo Lorenzo Amaya en los 80, o sea, durante la guerra. Entonces son cosas que tienen que estar registradas de alguna forma, porque la gente se muere, los documentos a veces se pierden y las historias simplemente ya no, se las llevó el viento, ¿no? Y aquí quisiera que ahora pasáramos de, digamos, los logros a nivel individual, digamos, a los logros a nivel organizativo, ¿no? Me pareció bien gracioso ese chiste que incluye Amparo Marroquín Parducci, ¿no? En el prólogo
donde dice que qué pasa si si agarras a 3 salvadoreños y los Metemos un juntas cuarto. 3 horas. En un cuarto, los juntas en un cuarto 3 horas. ¿Que qué pasa? Y dice ella, que salen 5 organizaciones, ¿no? Entonces, Exacto, sí. entonces como que yo en efecto he visto estudios, ¿no? En que una de las grandes diferencias que existen en el carácter salvadoreño y el carácter de los estadounidenses, ¿no? En esos estudios comparativos, es que los estadounidenses tienden a ser individualistas, ¿verdad? Nosotros, los salvadoreños, tendemos a ser colectivistas, ¿no? Como que el individualismo realmente no ha funcionado tan bien para nosotros, ¿no? Especialmente si venimos de condiciones como las condiciones de miseria en que eh, han sobrevivido muchos salvadoreños. Uno depende del vecino, depende de la vecina, ¿no? Por Entonces, generaciones. exactamente. Entonces, Carmen, yo quisiera que nos hablaras de estas organizaciones, ¿no? Que los Albiyorkers han fundado y que siguen nutriendo. Sí, creo que viene mucho, mucho tiene que ver con la herencia de la guerra, ¿verdad? Y todo ese trabajo organizado que se hizo en los 80. Y luego, pero también que es algo digno de analizar y de admirar también, es que los esfuerzos de cooperación transnacional o binacional son desde lo individual, pasando por organizaciones medianas, pequeñas, grandes, hasta otras como que son, o sea, que tienen sus oficinas en Wall Street. Por ejemplo, como el caso de Glasswing, ¿verdad? O sea, que tienen proyectos y que tienen infraestructuras para hacer ese tipo de cosas, pero también yo personalmente conozco salvadoreños que de su trabajo tienen 5 muchachos becados en El Salvador, en la universidad. Ujú. ¿Verdad? O sea, que es una labor humanitaria, pero sorprendente, ¿no? Entonces, así es como, creo que es parte, ¿no? De esa dualidad de que si a mí me fue bien, o quiero pensarlo así, si a mí me fue bien, mi obligación es ayudar. Si a mí me está yendo bien o más o menos bien, tengo la obligación de ayudar allá a que algo mejore. Por ejemplo, una de las organizaciones más jóvenes que yo conozco se llama Pasitos, que tienen proyectos educativos en concreto en el cantón El Achotal. Y, o sea, de que las escuelas simplemente en El Salvador no tienen baño, no tienen agua potable, o sea, en pleno siglo XXI, ¿verdad? Y todavía, o sea, con infraestructura rural, sí, o sea, sin los servicios básicos, entonces son jóvenes acá que están en la rebusca por poder ayudar porque las condiciones, o sea, son como vos lo decías, o sea, con las condiciones de miseria con las que han sobrevivido generaciones en El Salvador. Entonces creo que bueno, y otra que tiene que ver también con la lucha histórica por la migración, yo podría destacar el caso de la Alianza Nacional Pro TPS, ¿verdad? O sea, que ellos están luchando todavía por la residencia, porque no hay otra forma, ¿no? O sea, de hacerse oír. O sea, el caso está ahí trabado en la Corte de California del Circuito Noveno, y porque pero creo que ha sido inyectado con sangre nueva toda esa tradición de trabajo organizado. Eh, Bueno, perdón que te interrumpa. Y también en Long Island, muchas organizaciones, o sea, los exmilitares están organizados también. Ujú. O sea, dígame, Janet. No, yo quería decirles que parece mentira, pero se nos fue la hora. Se nos fue la hora y quería por lo menos que vayan pensando en cuáles son los mensajes que le dejan al público, y voy a mencionarles quiénes están con nosotros un momentito, ¿verdad? Está Héctor Quevedo, Go Carmen, dice.
Evelyn Sánchez, Ana María Delgado, Rafael Ramírez, Pati Merlos Chinchilla, Alejandro Ulises Miranda, Tili Perdomo, Violeta Paz, Telmi Rico Peña, Pedro Alfonso Monterrosa Barrera, Lau de Ventura, le dice, la familia está contigo, hermana, saludes enormes y muchos saludos y orgullo por tu esfuerzo y tu trabajo. Grego Pineda dice, felicitaciones a los tres, son dinamita intelectual. ¿Cómo nos quiere, Grego? Federico Talavera, Magno Orellana, Celina Ganusa, Karina Perla, Celina te está saludando, Carmen, Yogi Ariza, saludos, Carmen, Nancy Gutiérrez, Nancy Quant, Sandy Castro, la doctora Sandra Castro, que ha estado con nosotros, alguien que ha estudiado mucho la situación en Long Island también. Felicidades, Carmen. Dice Rainer Alfaro, está Delicia Judice. Bravo, Carmen. Sandra dice, le mando un abrazo a todos. Mauricio Alarcón. Y Rainer nos dice saludos cordiales a Carlos y Carmen y María Lourdes Vargas. Dice Mauricio Alarcón, quien es alguien que sigue escribiendo para los periódicos y es un washingtoniano. Él es un washingtoniano. Salvingtonian. Salvingtonian. Salvingtoniano, yo siempre he oído washingtoniano. Dice, me parece una excelente observación del por qué los salvadoreños somos organicistas. La organización del movimiento social en El Salvador nos ha impactado. ¿Dónde se puede obtener el libro? Es lo que yo quiero que todos sepan. Por favor, ese es el mensaje del final. El comercial. Comercial. Bueno, antes de seguir, porque tenemos todavía unas cuantas preguntitas en el tintero, gracias, la verdad, por esta oportunidad. El libro, como lo mencionamos, está en español y en inglés. Está en Amazon. Se tienen que buscar porque son distintos, ¿no? Son distintos productos. Y también en las redes sociales, que es @salviyorkers, tanto en Instagram como en Facebook, se pueden comunicar conmigo si lo quieren autografiado y el envío incluye el correo normal. Quiero mencionar, sí. perdón, Carmen, sigue. No, dale, ya terminé. Ya terminé el comercial. Solo quiero mencionar, agradecerle al Washington Hispanic a través de Grego Pineda, ¿no? Que está presente, por habernos publicado esa reseña sobre tu libro. Y el Washington Hispanic está disponible hoy, está en línea, pero también en el área metropolitana de Washington pueden obtener la copia en papel. Te prometo, Carmen, que voy a buscar una copia y te la voy a mandar. Por favor, sí, esas son, todavía me encanta leer periódico en papel, todavía es algo que soy de esa generación. Y para ir ya, digamos, cerrando, Carmen, o sea, Nueva York ha sido una ciudad, quizás la quinta esencia, ¿no? De la inmigración europea más que todo, ¿no? A Estados Unidos, pero también hemos tenido inmigración caribeña, inmigración puertorriqueña hacia Nueva York, ¿no? En el caso de los salviorquers, ¿no? ¿Qué lecciones fundamentales podemos sacar de la experiencia de inmigración de los salviorquers, ¿no? A Estados Unidos? Yo creo que va en la misma definición del término, o sea, la resiliencia salvadoreña y luego la dureza que te da una vivencia en Nueva York. O sea, creo que esas dos combinaciones es lo que le permite a la gente sobrevivir porque es muy duro. Yo leí, hay un estudio reciente de un, que han sacado como
la estratificación socioeconómica de los inmigrantes en la ciudad de Nueva York, los salvadoreños están en el último peldaño, son de los que peor, de los trabajos peor pagados que hay, son los que tienen los salvadoreños, al punto de que algunos pueden ganar $12,000 al año. O sea, eso es, o sea, con suerte, o sea, porque nosotros sabemos pues que las condiciones de marginalidad, de miseria en la que la gente vive, especialmente ahora en el aftermath, ¿verdad? Con las consecuencias de la pandemia, durante la misma pandemia, que tanta gente fue arrojada prácticamente a la calle, ¿verdad? Eso significa que con menos de $1,000 hay que pagar el cuarto donde se vive, hay que comer, hay que pagar internet, porque eso es ahora no es un lujo, ahora es una necesidad, y la remesa que hay que mandar al país, ¿verdad? Entonces, cuando ciudades como Nueva York en particular, o sea, la línea de la pobreza está arriba de $42,000 al año. O sea, ahí vemos la disparidad. Entonces, ¿cómo se sobrevive ese, son situaciones muy, muy complicadas? Yo colaboré con Focus TV durante la pandemia con un especial sobre una familia. Entrevistamos a una familia en Brooklyn, bueno, la misma familia que está en mi libro, que tuvieron la amabilidad de abrirnos la puerta durante la pandemia. O sea, cómo dentro de toda esa limitación, el compromiso era, bueno, primero pagar el apartamento, asegurar la comida, ¿verdad? Pero luego mandar la remesa. O sea, porque eso no puede faltar, ¿verdad? Entonces, esa combinación, creo yo, de la resiliencia y la dureza o sea, porque uno tiene que tener el cuero bien hinchado para aguantar en una ciudad como Nueva York, ¿verdad? Pues, pesado, sí. Eh, quisiera tomar un poquito más de tiempo y aprovechar este momento para mencionar, Carmen, de que el libro comienza con un poema tuyo, y que en efecto en El Salvador has publicado poemas, has sido antologada en El Salvador. Entonces tenés una trayectoria como poeta. Entonces quisiera que cerráramos este espacio con ese hermoso poema. ¿Nos los puedes leer? Bueno, gracias. Sí, fui poeta alguna vez. Este poema es del 18 de octubre de 2015, o sea que estaba recién llegada acá. No tiene título como la mayoría de mis poemas y dice: el pianista busca el poema que le ayude a sacar la espina o quizás a incrustarla con más fuerza y romper la vena, desangrar el tejido para que emane algo de consuelo. La poeta encuentra un hilo y hace una trenza con cáñamo y un ojo de venado, mientras da 2 vueltas a la bufanda porque aprieta el frío, se quiebra la piel carente de bálsamo y aceituno. Coinciden el pianista y la poeta, labran la partitura con tinta de arena volcánica y cierran los ojos. Hunden las raíces en el papel memoria. En la intimidad no hay musas, solo olor de ayote, morro, tusa y hoja de huerta. El cáñamo se desenreda y surce un jirón de cielo de octubre, en el hoyo del calcetín amuleto. Ambos lloran sin quejarse por la suerte del exilio. Bellísimo poema, realmente una belleza, y es un poema que sintetiza en realidad la experiencia de ese exilio en Nueva York. Así es que una joya que nos ha regalado, además de esos libros que esperamos que todos logren comprar y leer con un gusto, porque quiero decir que ese libro también nos da un formato, nos da una manera de ir a otros estados, a otras ciudades y escribir sobre ello, porque nos dicen de Tilly Perdomo, nos dice, sin duda un libro que será referente de la construcción de nuestra historia en Estados Unidos.
Imagínense ese paralelo en California. Así es que ya está, y Alejandro Ulises Miranda nos da exactamente dónde la dirección. Si ustedes están ahí en el Facebook, van a poder ver su comentario y poder pedir el libro directamente de ese link. Grego Pineda nos dice, yo puedo enviarle los ejemplares del Washington Hispanic. Bueno, pero Quiero, Janet, es que eso es ese es el gran reto. O sea, hay comunidades de salvadoreños en Nantucket aguantando esos inviernos del Atlántico, ¿no? O sea, hay comunidades en Rhode Island donde están los consulados, pues, o sea, y esa es la hipótesis, o sea, una hipótesis tan sencilla, ¿no? La experiencia inmigrante salvadoreña es rica y diversa. Bueno, pero contemos de qué se trata, porque la vivencia del suburbio, bueno, eso que no profundizamos en el tema de qué vivir en el suburbio de los salvadoreños en Long Island. O sea, los que viven en Long Island viven en el suburbio más caro, uno de los suburbios más caros, más segregados y más racistas de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Para qué se quedaron ahí? ¿Por qué permanecen ahí? ¿Verdad? O sea, hay un consulado de El Salvador ahí, ¿verdad? Y luego es una experiencia totalmente distinta a los que viven en el área del DMV. O sea, porque es mucho más urbano, ¿no? Y se han tomado la capital del país, o sea, porque ahí y desde hace años, o sea, el trabajo de servicios por los salvadoreños, o sea, en hoteles, en oficinas, en limpieza, restaurantes, o sea, para mí fue volver a Washington después de más de casi 15 años pero, o sea, golpea, ¿no? Esa sangre así que da gusto de sentir, ¿no? Como decimos, sangre llama sangre, ¿no? Pero es Sin necesario embargo, replicar. fíjate, ya no es el salvadoreño de 1980 que llegaba cabizbajo, golpeado por la guerra, sin saber hablar inglés. Eh, eh, bueno, los salvadoreños han avanzado. Ha habido, digamos, los hijos se están educando, los salvadoreños están sacando títulos universitarios. Tenemos varios millonarios salvadoreños en el área de la construcción, en el área de los restaurantes, ¿no? ¿Cuándo nos íbamos nosotros a imaginar que eso podía suceder? Y sin embargo, hay muchas historias de éxito. Y en ese sentido, pues, ese es uno de los grandes valores, ¿no? ¿Y Del cuántos libro. salvadoreños y salvadoreñas con PhDs, con doctorados, con maestría en estudio? O sea, y ese es el gran reto, ¿no? O sea, construir esa memoria desde desde nuestra propia creación. O sea, que no la vengan a contar otros, creo yo, porque eso es así es como nos han dorado la píldora de lo que pasó. O sea, la primera parte de mi libro, que es la parte más dura, ¿no? O sea, es contar o sea, la responsabilidad que tiene Estados Unidos en los problemas de la migración que se mantienen. Yo sé que me estoy pasando el tiempo, pero yo tuve la oportunidad de hablar con la doctora Sarah Mahler, que ella hizo su etnografía hace 30 años y me dice, lo que me da tristeza es que la situación no ha cambiado, porque yo estaba ayudando a llenar papeles de aplicaciones de asilo, que a obtener asilo en Estados Unidos para los salvadoreños es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos en aquel entonces hubiera significado reconocer el intervencionismo militar y político en la época y qué implica dar asilos ahora, ¿no? Entonces, porque los salvadoreños siguen llegando, o sea, siguen cruzando la frontera, siguen madres tomando esos viajes, ¿verdad? Y siguen llegando con sus hijos con la esperanza de una vida mejor, que es lo que todos nos hemos trazado. Entonces, esa historia colectiva es la que tenemos que construir. yo creo que ese es el mensaje.
una historia colectiva que tenemos que construir y volver a construir, estemos donde estemos, ¿verdad? Porque no podemos olvidarnos de quiénes somos ni cómo hemos desarrollado. Y con eso yo les quiero dar las gracias, Carlos, por supuesto, por haber hecho esa contribución al libro de Carmen, y a ti felicitarte de todo corazón porque eres un orgullo salvadoreño, y has logrado darnos un espejo en South Yorkers, y ese espejo es de gran calidad y muy correcto y muy que es un reflejo de esa transnacionalidad en la que vivimos. Así es que muchísimas gracias también a todo el público que ha estado con nosotros esta noche, y decirles, sigan escribiendo ustedes, los dos poetas, porque una vez has sido poeta, Carmen, siempre vas a ser poeta. Así es que un placer estar con ustedes, y gracias por esta noche y muy buenas noches a todos. Gracias. Un gusto. Muchas gracias a ti, Janet, y gracias, Carmen. Gracias.